Dale tu corazón, Él te dará la vida. Me gustaría compartir la dicha de vivir, hablando siempre a mi Señor, y así ser muy feliz. A su lado siempre iré, con Él caminaré, hablando a todos de su amor, y así ser muy feliz. Que Él haya la vida, que cambie su perdón. Dale tu corazón, Él te dará la vida. Él te dará la vida, que cambie su perdón. Dale tu corazón, Él te dará la vida. En Él hallé la vida, dice ese coro, y creo que muchos podemos testificar de eso en esta mañana y recordar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? El siguiente coro dice: las cadenas de la muerte Él quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me sacó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Al que dijo hace libre, es libre en verdad. Compró mis cadenas,
me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Compró mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo de su amor. Gracias al Señor por lo que Él hizo por nosotros. El siguiente coro dice: gracia sublime es, perfecto es, tu amor tomaste mi lugar en la cruz. Vamos a cantarla recordando también este coro, ¿sí? Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravilla. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, rayaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, rayaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor.
damos gracias al Señor también y doy gracias al Señor por tener acá a los niños para poder cantar conmigo, ¿sí? El siguiente coro dice amor sin condición. Vamos a seguir cantando en esta mañana, ¿sí? Aún antes de hablar, tu voz podría oír. Ha sido Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y quita las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando enemigo fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. amor sin condición. Bien, quiero pedir ahora a los niños que puedan estar ahí en cámaras también, los que están conectados, y acá les voy a pedir que se puedan poner de pie, porque vamos a cantar ahora con ellos. 4 canciones vamos a cantar con los niños. Vamos a empezar con la canción que dice: si tengo una fe chiquitita, como una semillita. Hace rato que no cantamos. Vamos a cantar eso, ¿sí?
puede hacer que una montaña grandota, 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 te pueda mover. Como una plantita crecerá y mi semillita un árbol se hará y milagros lo realizará. Si yo creo en él, como una plantita crecerá y mi semillita un árbol se hará y milagros lo realizará. Si yo creo en él, si tengo una fe chiquitita como una semillita, ¿qué puede hacer? Que una prueba terrible, 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 yo pueda vencer. Si tengo una fe chiquitita como una semillita, ¿qué puede hacer? Que una prueba terrible, 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 yo pueda vencer. Una plantita crecerá y mi semillita un árbol se hará y milagros lo realizará. Si yo creo en él, como una plantita crecerá y mi semillita un árbol se hará y milagros lo realizará. Si yo creo en él. Bien, y milagros Dios realizará si yo creo en él, dice esta canción, ¿no? La siguiente es, maravilloso es el amor de Dios. Maravilloso es el amor de Dios, maravilloso es el amor de Dios, maravilloso es el amor de Dios, maravilloso es. Tan alto no puedo subir allá, tan profundo no puedo bajar allá, tan ancho no puedo alcanzar allá. Maravilloso es, maravilloso es el amor de Dios, maravilloso es el amor de Dios, maravilloso es el amor de Dios, maravilloso es. Tan alto no puedo subir allá, tan profundo no puedo bajar allá, tan ancho no puedo alcanzar allá. Maravilloso es. Eso, y ese es el amor del Señor, que es maravilloso. La siguiente canción dice, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertar. Si Cristo te dice, déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. Si Cristo te dice, déjame entrar a tu corazón. Dile sí, 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 Cristo ven a mí, sí hay lugar para ti. Dile sí, 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 Cristo ven a mí, sí hay lugar para ti. Si el diablo te dice, si el diablo te dice a tu corazón, dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Muy bien, la sangre de Cristo tiene poder para libertad. Y la última canción, antes que tomen asiento los niños, es Cristo ama a cada uno, ¿sí? ¿Qué dice? Ama a quién dice primero? A papito, a mamita, a mi hermanito y a mi hermanita. Bien, te ama A ti, me ama, a mí, Cristo ama. a todos. Cristo Ama a cada uno, a cada uno, a cada uno. Cristo ama a cada uno, Cristo ama a todos. Ama papito, ama mamita,
Cristo ama todo. Ama papito, ama mamita, a mi hermanito, a mi hermanita, te ama a ti, Cristo ama todo. Bien, muchas gracias niños, gracias por cantar conmigo en esta mañana. Y bueno, vamos a reconocer en esta mañana quienes han estado de cumpleaños. Por favor, si me pueden ayudar de repente ahí de los que están conectados, alguien de cumpleaños el día de hoy o en esta semana que ha pasado, ¿no? A ver, creo que no hay nadie. A ver si alguien me puede pasar el dato por ahí. Al menos acá no tenemos ningún cumpleañero. De repente ahí en casa. Ana Cabrera, hoy día está de cumpleaños la profesora Ana Cabrera. La profesora Anita está de cumpleaños el día de hoy. Mira, ese es un dato muy importante. Así que muchas felicidades para Anita. Vamos a cantarle en esta mañana. Estamos contentos porque tú cumpliste un año más. Si alguien está también de cumpleaños adicionalmente, que hable ahora para que le cantemos también. A ver. El hermano Pedro. No, no está de cumpleaños el hermano Ella Pedro. la perdió el domingo. Ya pasó ya, el hermano Pedro. Bien, creo que tenemos solamente de él. De ella, de la hermana Anita Cabrera. Vamos a cantarle a ella. Estamos contentos porque tú cumpliste un año más, ¿sí? Estamos contentos porque tú cumpliste un año más. Que Dios te bendiga toda la vida. Estamos contentos porque tú cumpliste un año más. Que seas muy feliz, muy feliz. Que Dios te bendiga, la, 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 la. Que Dios te bendiga, la, 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 la. Que Dios te bendiga, hermana del alma, y que seas feliz, muy feliz. Que Dios te bendiga, la, 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 la. Que Dios te bendiga, la, 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 la. Que Dios te bendiga, hermano del alma, y que seas feliz, muy feliz. Bien, muchas felicidades. Que el Señor te bendiga, hermana. Y bueno, vamos a cantar una canción más antes de poder proceder a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Esta canción dice: quiero alabarte más y más aún. Quiero alabarte más y más aún. Quiero alabarte más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero alabarte. Ya sabes. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo semejan tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti. Quiero amarte. Quiero amarte, más y más aún quiero amarte.
darte a conocer, quiero amarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo semejan tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti. Servirte. Quiero servirte, más y más aún quiero servirte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero servirte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo semejan tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo semejan tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti, Señor. Bien, ahí donde estamos, hermanos, agarremos nuestra Biblia, vamos a cantar Es mi tesoro precioso. Es mi tesoro precioso, palabra de Dios amoroso, y llamaremos juntos, mi Biblia y yo. Gozosos comenzaremos la espera dominical, todos atentos estemos, de Dios nos va a enseñar. Horas tan dulces nos hablan del Salvador, como murió en el Calvario por salvar al pecador. Bien, los niños van a poder pasar a su enlace y, bueno, los mayores ya nos quedamos acá también con la palabra de Dios. Bien, hola, ¿puedo arrancar? ¿Sí? Hola, ¿me escuchan, no? Muy bien, hermanos, buenos días. Vamos a estar compartiendo hoy la palabra del Señor en un pasaje muy conocido, pero de repente que es un desafío para nuestra comprensión y realmente es un reto muy grande para nuestra obediencia. Sí, vamos a reflexionar un poquito, recordar para muchos y quizás para algunos cuantos aprender uno de los sermones más conocidos de nuestro Señor Jesucristo, y me estoy refiriendo al Sermón del Monte. No vamos a abarcar todo el sermón ya que hay mucho para aprender ahí, pero hasta donde nos dé el tiempo, ¿no? Ustedes saben que el hermano Castillo es larguero, así es que acomódense bien, siéntense bien, refresco, tereré, no sé, pónganse cómodos, hermanos, porque arrancamos. Trataré de no ser muy extenso, porque entiendo que es difícil concentrarse a través de la pantalla. Así es que, mi hermano, pues quiero empezar contándote, para que comprendas un poco lo que voy a compartir hoy, algunas ilustraciones. Y una de estas tiene que ver con mi experiencia de colla en Camiri.
¿no? Ustedes saben que siempre me gusta comparar cómo vivía yo antes en Potosí y cómo me toca vivir ahora en Camiri. Son dos realidades bien interesantes, diferentes. Y bueno, quiero contarte que en mi experiencia en Camiri, pues he tenido que, y bueno, ahora estoy incursionando un poco más en el tema de la agropecuaria, ¿no? De los cultivos, de las siembras, de sembrar árboles. A mí me sorprende y nunca creo que voy a cansar de sorprenderme toda la vegetación que hay en esta hermosa tierra. Mi esposa es mucho más adelantada que yo, así es que ella es la que me motiva y la que me enseña muchas cosas. Pero en general debo decir que vamos aprendiendo, ¿no? Tengo varias cicatrices ya, callosidades, rasguños, heridas por incursionar en este tipo de experiencias. Y les cuento que una de estas experiencias tiene mucho que ver con las enseñanzas del Señor Jesús respecto, por ejemplo, a la semilla que cae en buena tierra, ¿sí? Para mí ha sido un desafío, por ejemplo, el hecho de tener pasto en mi jardín, ¿no? Entonces, ingenuamente, pues yo he ido a la veterinaria y leí ahí semilla de pasto, entonces le dije, por favor, véndame semilla. Fui y la esparcí, de repente, como en la parábola, ¿no? Pero no preparé la tierra, no aboné nada, así es que siempre que salía al patio veía a unos visitantes alados, unos pajaritos que cada vez más se juntaban, se anoticiaban porque parece que decían aquí hay comida gratis. Y así es que estos bichitos, estos pajaritos se han comido toda mi semilla, hermanos. Es que cuando he esperado que salga pasto, pues no salía nada, ¿no? Y así van años, hermanos, que trato de sembrar pasto ahí. Pero una experiencia bien interesante en este campo es que no nos habíamos dado cuenta, para ustedes va a ser motivo de risa quizás, pero para mí es algo nuevo, el hecho de que hay que remover la tierra, ¿no? Entonces mi esposa un día se puso a remover la tierra de unos árboles que estamos tratando de cultivar. Y curiosamente en ese lugar donde ella remueve la tierra ha brotado pasto, ¿no? Sin haberlo sembrado, sin mayor esfuerzo. Entonces creo que la clave está en remover la tierra. Tú me dirás, hermano, pero eso es obvio, ¿no? Pero tienes que entender que yo soy collinga y de donde vengo, pues, o por lo menos en mi familia es bien difícil asimilar estas cosas. Entonces, ¿por qué cuento esto, hermanos? Porque de repente el hecho de remover la tierra, el hecho de alterar el terreno, nos ha hecho descubrir cosas que teníamos en nuestro jardín y que no sabíamos. Por ejemplo, desechos de construcción, ¿no? Cascajo, cemento. Parece que se ha tratado de rellenar el patio con materiales de construcción en un pasado, ¿no? Y que por el tiempo se ha compactado y aparentemente era tierra nada más, pero al remover nos hemos dado cuenta que había muchas cosas que probablemente no dejaban crecer a las plantas. Entonces, mi hermano, este hecho de remover, de alterar, de violentar, si vale el término, el terreno ha repercutido en una mejor siembra, en una producción, aunque pequeña, de pasto, pero ya estoy dándome a la tarea de remover el resto y de escoger. Ha repercutido en algo positivo, en algo favorable. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos toca vivir a nosotros como sociedad en este tiempo, como país, como humanidad? Y problemas de salud, problemas económicos, problemas sociales en todo el mundo, ¿no? Nos enteramos que hay problemas en Europa, nos enteramos que hay problemas en Norteamérica, en Sudamérica, en todo lugar donde usted mire hay
problemas de diferente índole, ¿no? Y algunos coincidimos muy grandemente, como el tema de salud, como el tema económico, como el tema político. Entonces uno se pregunta, en medio de toda esta confusión y de cosas que van pasando en nuestros países, ahí veo a Gianfranco y Selene, que supongo están en Chile, y una invitada, bienvenida, no la conozco, pero le damos la bienvenida también. Por ejemplo, en Chile, ¿no? La situación social, la situación política, nosotros escuchamos noticias y es convulsionado el tema, hay protestas. En Perú, ¿no? Hay también problemas. Entonces, donde uno mire, hermanos, la situación se torna complicada. Esta realidad puede hacer de que muchos de nosotros podamos tal vez sentirnos confundidos, podamos sentirnos desanimados, podamos tal vez desalentados, ¿dónde voy a ir? ¿No? Quiero irme del país o quiero quedarme en el país. No sé, sentimientos encontrados, diversos, a favor, en contra. Entonces, hermanos, esta situación parece que se asemeja un poco al hecho de remover la tierra, de alterar a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Y cuando esto sucede, de repente quiero que podamos pensar en dos cosas. La primera es que esto debe tal vez repercutir en algo que debemos verlo como el Señor obrando en medio de nuestra historia, en medio de la humanidad. El Señor está removiendo la tierra, el Señor está alterando cosas en nuestra sociedad y nuestra iglesia y la iglesia del Señor en el mundo no es la excepción, ¿sí? Entonces, cuando esto sucede, al igual que sucedió con el pedazo de tierra en mi jardín, va a brotar algo nuevo, va a salir algo diferente. Aquello que no se podía sembrar pues, o cultivar va a ser así. Entonces, mi hermano, yo quisiera que veamos este tiempo difícil como un tiempo en el que el Señor está removiendo la tierra, está preparando la tierra, está removiendo los corazones de la humanidad, está removiendo los corazones de su iglesia, porque el Señor va a hacer algo, el Espíritu del Señor va a estar activo en este tiempo. Así es que yo le animo a mirar estos tiempos con esperanza, con expectativa, a ver qué va a hacer el Señor, porque usted entenderá que el Espíritu del Señor está con nosotros. Les conviene que yo me vaya, de otro modo no podía enviarles al Consolador, decía el Señor Jesús. Entonces ese Consolador, antes que ser Consolador, es un espíritu perturbador. Y usted dirá, pero ¿por qué, hermano? Es que ese es el Espíritu del Señor que nos trae convicción de pecado antes de consolarnos. Nos perturba, nos incomoda, nos inquieta y no nos deja tranquilos porque hay pecado en mi vida, hay cosas que necesito cambiar. Y cuando uno empieza a pensar así, de repente es el Espíritu del Señor que está obrando. La gente está buscando, hermanos, buscando seguridad. Sí, hay muchas cosas que se han movido, que se están moviendo. Alguien me decía, ¿cómo la cristiana 65 años y ahora va a cerrar secundario? Son cosas que suceden, hermanos. ¿Sí? Entonces, la tierra se está moviendo, el Señor está haciendo algo. Y nuevamente, la idea es mirar esto con esperanza. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Y su Espíritu seguramente a muchos que están buscando en el mundo entero seguridad, muchos que están buscando una razón, un por qué seguir adelante, el Espíritu del Señor va a estar obrando en ellos, ¿sí? Así es que preparémonos, hermanos, preparémonos, afinemos nuestra sensibilidad espiritual, como compartí el otro día. Gente que estuvo cerca, Jesús no pudo reconocerlo, no pudo verlo, ¿sí?
y puede que nosotros estemos en cierto tipo de acomodo, de comodidad, y no percibamos la obra del Señor en este tiempo. Entonces, la primera es, veamos estos tiempos turbulentos con esperanza, con expectativa, ¿sí? Y la gente está buscando. Y recordemos las palabras del Señor Jesús, dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces son palabras muy pertinentes para este tiempo. Pero así como les digo que debamos tener esperanza, también en la intimidad de la iglesia, yo creo que también deberíamos tener un sentido de vergüenza. Usted me dirá, pero ¿por qué, hermano, deberíamos avergonzarnos? Y le digo, ¿por qué? Porque si bien hay una búsqueda de hacer lo correcto, la gente está buscando en lugares equivocados, ¿sí? La gente está buscando, no sé, en la tecnología, en las redes, en la economía, en la política, está buscando una cosa firme a que aferrarse, ¿no? Entonces, la gente que busca, yo creo que debería buscar en la iglesia aquello que le va a dar firmeza, aquello que le va a dar certeza, ¿sí? Entonces, pero muchas veces lo que la gente mira en la iglesia no es diferente de lo que ve en el mundo. Reitero, este es un concepto muy importante para entender lo que viene, ¿sí? La gente que está buscando certezas, la gente que está buscando un sentido a su vida en medio de este remover del Señor, debería mirar a la iglesia como una alternativa, en realidad como la única alternativa. Pero cuando mira a la iglesia, lo que ve no es diferente de lo que hay en el mundo. Entonces uno dirá, ¿será que el hermano tiene razón? Y me gustaría leer Apocalipsis 3:1, por favor, si alguien está con... ¿Me ayuda? Gracias. Y veamos el juicio del Señor Jesús en un futuro para cierto tipo de iglesia. A ver, ahí tenemos la proyección. Bien, gracias, hermano. Y este verso dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus, las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, de que tienes nombre, de que vives y estás muerto, ¿sí? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces, hermanos, esta es una sentencia muy dura del Señor Jesús en un futuro a una iglesia que pretendía, que pensaba estaba viva, pero en realidad no lo estaba, ¿sí? Entonces, hermanos, es urgente, es imperioso que nosotros bueno, estoy hablando de la iglesia universal, ¿no? De la iglesia que se reúne en estos momentos en muchas partes del mundo, ¿sí? Y en nuestra pequeña iglesia, en Camiri, es importante, hermanos, que nosotros evaluemos, veamos el por qué esta situación, y esta situación es muy peligrosa, ¿sí? Porque en la medida en que la iglesia se conforma al mundo, ya no hay diferencia entre el mundo y la iglesia, ¿sí? Y la iglesia se contradice a sí misma. Estamos llamados a ser un pueblo santo, estamos llamados a ser un pueblo diferente en apariencia y en conducta, ¿sí? Entonces, si revisamos la historia, y por favor Levítico 18, del 1 al 4, ¿qué era el deseo de Dios para el pueblo de Israel? Levítico 18, del 1 al 4.
Habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. Versículo 3, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. 4, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. ¿Sí? Entonces el deseo de nuestro Señor era que el pueblo sea diferente, que no haga las cosas que hacen en Egipto, que no haga las cosas donde ellos iban a ir en medio de pueblos diferentes. ¿Sí? Entonces, Él les había dado ordenanzas, estatutos para que sean un pueblo diferente. Pero, ¿qué pasó con el pueblo de Israel, hermanos? Históricamente sabemos que olvidó este encargo de Dios. Por favor, Números 23:9. Números 23:9, por favor. Porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado en las naciones. Esa era como una promesa antes de que continuemos. Este versículo era como una promesa mostrando la exclusividad del pueblo de Israel. ¿Sí? Ahora sí, Salmo 106:35, por favor. Salmo 106:35. Vamos a usar muchos pasajes, así es que antes, ahora aquí ya viene después que el Señor dio la orden, ¿no? Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, ¿sí? Dios había dicho, no van a hacer lo mismo, pero el pueblo había olvidado la recomendación y aprendieron las obras de las naciones con las cuales no deberían mezclarse. Primera de Samuel 8, por favor. Primera de Samuel 8, vamos a revisar 3 versos ahí. El verso 5. 8:5 dice, y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. ¿Sí? Entonces, por favor, al verso 19 saltemos. Porque ellos querían un rey, ¿no? Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. El pueblo quería rey y rey, hermanos. Verso 20. Está bien, verso 20. Adelante. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Dios había dicho, no sean como las otras naciones, pero el corazón del pueblo se había inclinado a ese lado y ellos decían, y nosotros seremos también como todas las naciones. Entonces Dios dijo, ustedes son exclusivos, y ellos dijeron, no, nosotros queremos ser como el resto. Ezequiel 20:32. Ezequiel 20:32. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. Ellos querían ídolos, querían dioses de ese tipo, del cual Dios no compartía, y Él les había dicho, ¿por qué no? Pero ellos igual, ¿sí? Jeremías 10:2, por favor. Jeremías 10:2.
Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. ¿Sí? No aprendan de esas naciones, no hagan como ellos. Y ahora Ezequiel 27, volvemos a Ezequiel 27. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Entonces, ¿por qué nos hemos tomado el tiempo de repasar todos estos versos, hermano? Para entender, primero, Dios les había dicho, ustedes son un pueblo especial, apartado, no hagan como el resto, ¿sí? Hagan como yo les ordeno. Y son cosas totalmente diferentes. Pero en el transcurrir del tiempo, el pueblo había olvidado, no había querido, se había rebelado y había dicho, no, nosotros queremos como ellos, queremos como aquellos, y lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer pese a las advertencias, ¿sí? Entonces, todo este repaso, hermanos, es importante para comprender el Sermón del Monte, ¿sí? El Sermón del Monte se encuentra en el Evangelio según Mateo y es el principio del ministerio de Jesús. ¿Sí? Entonces, empezamos ya viendo el ministerio de Jesús. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el reino. ¿Sí? Este sermón, hermanos, trata de un arrepentimiento, de un cambio de actitud, ¿no? Ese es el verdadero arrepentimiento que nos enseña la Biblia, ¿sí? Entonces, este pasaje del Sermón del Monte nos muestra cómo se ve la vida, cómo se ve la comunidad desde la perspectiva del reino, desde, si usted quiere, desde el régimen de la gracia, desde el gobierno de Dios, ¿sí? ¿Cómo se ve desde ahí? Entonces, es importante meditar en ello. Y cuando nosotros leemos y miramos el Sermón del Monte, realmente nuevamente encontramos una gran diferencia, ¿sí? Y Jesús está enfatizando en sus seguidores, en sus discípulos. Él les dice, esto debe ser así. Nuevamente rememorando la voluntad de Dios de que el pueblo sea un pueblo diferente. Jesús está tomando acá este sermón para decir que ellos deberían ser completamente diferentes a los demás, ¿sí? Ellos no deberían tomar sus líneas de acción en base a los pueblos que les rodeaban, ¿sí? Entonces ellos debían regirse a las normas que venían de su Padre Celestial. Entonces, por favor, Mateo 6:8. Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, nuevamente está aquí el pedido, no sean como ellos, sean diferentes, ¿sí? Bien, entonces, este es el énfasis del Sermón del Monte. Otra cosa antes de leer los primeros versos de este sermón, aquí nosotros vamos a ver que Jesús pone en contraste a sus discípulos contra los judíos de la época, ¿sí? No contra los gentiles, no los compara contra los gentiles, sino los compara con los judíos de la época, ¿sí? Eso es algo importante para notar, ¿sí? Entonces, los compara con los escribas,
¿sí? Los confronta con los escribas, que eran estudiosos, eran teólogos, ¿no? Entonces, realmente, estaban los fariseos, Jesús los compara con los fariseos, los compara con los escribas. No sean como los fariseos, no sean como los escribas. Interesante notar eso. Jesús no dice no sean como los gentiles, ¿no? Sino él toma gente de su propio pueblo para decirles que ellos deben ser diferentes, ¿sí? Entonces Jesús está dando normativas donde dice la moral cristiana es diferente a la moral de los escribas. La devoción cristiana es diferente a la piedad hipócrita de los fariseos. ¿Sí? Entonces, hermanos, vámonos ahora sí, después de esta larga introducción, a el Sermón del Monte. Mateo 5, por favor. Mateo 5. Y vamos a leer los 3 primeros versos. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hasta ahí nomás, hermanos. Entonces, aquí vemos una ocasión en la que Jesús tiene a un gran número de seguidores y él no quiere desperdiciar este gran momento. Así es que algunos dicen que es un paralelo a Moisés, cuando él recibe de Dios los 10 mandamientos y sube al monte. Algunos tratan de buscar un paralelismo en esta acción de Jesús al subir al monte. Y vinieron a él sus discípulos. Entonces, este pasaje, hermanos, es para gente que ya conocía a Jesús. Es para la iglesia en este tiempo. ¿Sí? Y Jesús se sentó, cual maestro, cual época rabínica, un maestro se sentaba para enseñar, porque seguramente era larguero su mensaje. Así es que a los que les gusta mensaje corto, quizás el Sermón del Monte no hubiera caído muy bien, porque Jesús se sentó, se puso cómodo para enseñar. Y bueno, eso era propio de los maestros de la época. Bien. Y aquí vamos con el primer verso que vamos a estudiar. ¿Sí? Los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, aquí vamos a aclarar y vamos a decir que esta pobreza es una pobreza eminentemente espiritual. En realidad, todas las bienaventuranzas tienen un fuerte componente espiritual. ¿Sí? No estamos hablando de los pobres físicamente, de los pobres materialmente, perdón. ¿Sí? Estamos hablando de los pobres en espíritu. Y eso es muy importante de remarcar. Bien, entonces, en el Antiguo Testamento, ¿a quién se le consideraba pobre? Es aquel que está afligido, que es incapaz de librarse por sí mismo y que por consiguiente mira a Dios en búsqueda de salvación. ¿Sí? Al mismo tiempo, este pobre reconoce que no tiene ningún reclamo, que no tiene derecho, ¿sí? Y esta es la clase de pobreza que encontramos en el Antiguo Testamento.
Los pobres se describen como personas de espíritu quebrantado, humilde. Por favor, Isaías 57:15. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En el mismo libro, el capítulo 66, versos 1 y 2, por favor. El cielo, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? El 2, por favor. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces aquí hay una descripción muy clara de la pobreza espiritual de la que queremos entender. Por favor, el capítulo 61:1 en Isaías. Y bueno, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Sí, este es un pasaje bien importante que lo vamos a volver a tocar más adelante, pero nuevamente estamos tratando de identificar y de entender a qué se refiere cuando leemos pobres en espíritu, ¿sí? Lucas 4:8, por favor. Lucas 4:8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está 4:18. Me equivoqué. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Mateo 11:5. Mateo 11:5, por favor. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Sí? Entonces, ese énfasis en los pobres, hermanos, nuevamente, no estamos hablando necesariamente de una pobreza física, estamos hablando de una pobreza espiritual. Un rico por naturaleza tiene los medios, tiene los recursos para salir por sus propios medios adelante. ¿Sí? Él hace componendas, él compra, él vende recursos, indulgencias, él arregla sus cosas. El rico no tiene necesidad de que alguien le ayude. ¿Sí? Pero es el pobre el que se mantiene fiel a Dios. ¿Sí? Así que riqueza y mundanalidad van juntas, pobreza y piedad van juntas. Entonces, hermanos, eso es importante de comprender. Entonces, cuando hablamos de ser pobre espiritual, es reconocer nuestra pobreza espiritual, nuestra bancarrota espiritual delante de Dios, porque somos pecadores, estamos bajo la santa ira de Dios y no merecemos nada más que el juicio de Dios. No tenemos nada que ofrecer, no tenemos nada que abogar, no tenemos nada con lo cual comprar el favor de Dios. ¿Sí? Entonces, cada vez que nos reunimos para celebrar la cena del Señor, hermanos, estamos recordando ese hecho
de nosotros nuestra condición de pobreza espiritual. Y eso es importante, hermano, ¿sí? Entonces, cuando nosotros miramos en Lucas 18:13, por favor, Lucas 18:13, aquí hay un pasaje muy bonito, hermanos. Lucas 18:13. Y aconteció que ahora sí, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Hermanos, creo que este es el lugar que nos corresponde, estar al lado del publicano, con esa actitud de ni siquiera tener la osadía de levantar los ojos al cielo y simplemente decir: Señor, sé propicio a mi pecador. Calvino decía: solo quien se ha reducido a sí mismo a nada y descansa en la gracia de Dios es pobre en espíritu. Solo quien se ha reducido a sí mismo a nada y descansa en la gracia de Dios es pobre en espíritu. ¿Sí? Entonces, solo a los tales, solo a los pobres, el reino de Dios les es otorgado. El reino de Dios trae salvación. Es un don absolutamente gratuito, inmerecido. ¿Sí? Ahora, en este sermón Jesús contradice todos los juicios humanos. ¿Quién es el feliz en nuestro mundo? El que tiene plata. ¿Quién es el feliz en nuestro concepto mundano? El que no sufre, el que no llora, el que no tiene necesidad, ¿no? Entonces, para nuestros conceptos humanos, una persona feliz tiene ciertos parámetros, ¿no? Feliz es el que tiene casa, es el que tiene auto, es el que tiene trabajo, es el que tiene plata. Ese es el feliz. Pero para Jesús, mis hermanos, hay un cambio de paradigma y es importante entender, ¿sí? Bien, entonces, el reino de los cielos no es dado a los ricos, es dado a los pobres. El reino de los cielos no es de los poderosos, el reino de los cielos es de los débiles. El reino de los cielos es de los niños, no de los soldados, de los fuertes, ¿sí? En los días de Jesús no fueron los fariseos, hermano, quienes entraron al reino de los cielos. Él fustigó duramente a los fariseos, a los escribas, ¿sí? A los que la sociedad tenía en alta estima. Y Jesús dice: no. Ellos pensaban que eran ricos y que agradaban a Dios por sus propios méritos, por sus propios logros. Recordemos esa oración que habíamos leído antes, ¿no? Cómo oraba la otra persona, el fariseo. Señor, te has sacado la lotería conmigo, ¿no? Y esa no era la idea. Había otro grupo de pasadita, los celotes, que buscaban establecer el reino de Dios a través de los movimientos armados, subversivos, a través de sangre, espada, de lucha, ¿no? Y tampoco ese grupo de gente está en los planes del Señor, ¿sí? Entonces el Señor se acerca a los publicanos, a las prostitutas, a la escoria de la sociedad de ese tiempo, mis hermanos, ¿sí? Y ellos sabían que eran pobres, que eran tan pobres que no podían ofrecer nada, no podían hacer nada para Dios, ¿sí? Ellos solo podían clamar por misericordia. Entonces, hermanos, es importante que como iglesia consideremos estas cosas. Apocalipsis 3:17, por favor.
Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sí? Esta es una sentencia a una iglesia, la iglesia de los laodicenses. Ellos creían que estaban bien, pero realmente no lo estaban. ¿Sí? Ellos creían que era una iglesia cristiana, pero no era cristiana en nada. Entonces, hermanos, evaluemos. Ellos pensaban que tenían muchas cosas de que envanecerse, pero Jesús dice, están llenos de, o sea, ustedes son mendigos, ciegos, desnudos. Pero lo trágico, hermanos, es que esta iglesia no admitía eso. Ellos pensaban que no era así y que estaban bien. ¿Sí? Ellos pensaban que eran ricos y no pobres espiritualmente. Entonces, hoy, hermanos, la condición indispensable para recibir el reino de Dios es reconocer nuestra pobreza espiritual. Dios todavía envía a los ricos vacíos. ¿Sí? Entonces, hermano, muy importante. Spurgeon escribía, la forma de elevarnos en el reino es hundiéndonos en nosotros mismos. La forma de elevarnos en el reino es hundiéndonos en nosotros mismos. Entonces, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Avanzamos, verso 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto podía traducirse también como felices los infelices, ¿no? Entonces, es una paradoja muy grande. Y bueno, nos preguntamos, ¿cómo es que se experimenta esta realidad? Felices los infelices. ¿Qué clase de aflicción es la que me permite experimentar el gozo, la bendición del Señor? Entonces, por el contexto, podemos entender, hermanos, aquellos a quienes se les promete consuelo aquí, no está hablando de aquellos que han perdido un ser querido, no es la tristeza por el duelo, por la pérdida de un ser amado. Cuando leemos los que lloran, no estamos hablando de ese tipo de llanto, de pérdida, ¿no? De un ser querido, sino está llorando esta gente porque es consciente de su condición espiritual. Esta gente está consciente de su condición respecto a Dios y cuán triste es su realidad. Entonces ellos lloran por esa situación, ¿sí? Una cosa es ser pobre espiritualmente y otra cosa es reconocer esta pobreza y llorar por esta pobreza. ¿Sí? En términos teológicos podemos decir esto de la confesión y la contrición. Entonces, eso es importante. En nuestros días hay corrientes de iglesias teológicas, hermanos, que dicen, ¿no? Que un cristiano no puede estar triste, que si eres cristiano tienes que andar de victoria en victoria, tienes que andar siempre gozoso, siempre alegre. Y así vas a mostrar la llenura del Espíritu Santo, dicen algunos grupos, ¿no? Entonces, hermanos, parece que esta forma de pensar no es muy bíblica, que digamos, ¿sí? Porque realmente el llanto tiene un espacio, tiene un lugar en nuestra vivencia cristiana, en nuestro peregrinaje de fe.
No todo es risa, no todo es gozo. Hay momentos de dolor, hay momentos de tristeza, pero no cuando muere un familiar, sino cuando uno es consciente de su pecado y de que no puede librarse de eso y de que realmente anda en una pobreza espiritual, hermanos. Entonces, Lucas 6:25, por favor, para reforzar este concepto. Lucas 6:25. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros. Entonces, hermanos, debemos reconocer que existen lágrimas cristianas y tristemente muy pocos las lloramos, muy pocos nos entristecemos. Nos entristecemos ya sea por el pecado de otros o por mi propio pecado. En el caso de Jesús, Jesús se pone triste por los pecados de otros, ¿sí? Él se pone muy triste por esa ciudad que él sabía que no lo iba a recibir. Entonces, cuando nosotros percibimos el mal que se extiende por el mundo, que se extiende por nuestra ciudad, por nuestra sociedad, ¿qué es nuestra reacción? Y les quiero decir, hermanos, que muy pocos lloramos por el pecado ajeno. Y creo que el dedo índice acusador es el primero que sale, ¿no? Bueno, está así porque es así, ¿no? Está así porque es así. Entonces, estamos listos para juzgar, para criticar, pero no consideramos que ese pecado debería llevarnos a un estado de tristeza también, ¿sí? Veamos el Salmo 119, 136. Ese es el Salmo que memorizan los que se portan mal, ¿sí? Salmo 119. Es un salmo larguísimo, ¿no? Y vamos a leer el versículo 136, hermano. 136, no 36. 136. No, está bien. Salmo 119, el verso 136. Salmo 119, ¿está bien? Exactamente. Miren lo que escribe este salmista. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Aquí se describe un llanto amargo, continuo, hermano, ¿sí? Porque no guardaban tu ley. Nosotros tendremos la misma sensibilidad que este salmista de derramarnos delante de Dios por el pecado de otros. Ezequiel 9:4, por favor. Ezequiel 9:4. ¿Me siguen? Ezequiel 9:4, hermano. Eso. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Hermanos, Jerusalén tenía una actitud muy indiferente a Dios, pero había gente fiel, había gente que se contristaba con esa forma de proceder y que gemían y que clamaban. Entonces, nuevamente el desafío para nosotros. En el Nuevo Testamento, ¿cuál fue la reacción de Pablo? Filipenses 3:18, mi hermano. ¿Qué pasa cuando había gente
que vivía en pecado y que su pecado era evidente, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. No, el apóstol Pablo había experimentado ese quebranto por el pecado de otros. Bien, hermano. Nuestro pecado, ¿qué dice del pecado suyo, hermano? ¿Le hace llorar o le hace mirar en otra dirección? Esdras 10.1, por favor. Esdras 10.1. Estamos viendo que el pecado de otros nos compunge, nos contrista. Ahora vamos a ver qué pasa con nuestro propio pecado, qué es lo que debe pasar. Esdras 10.1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Esdras confesaba su pecado, él lloraba por su forma de proceder. Nosotros lloramos, usted llora por su pecado. Romanos 7:24. Romanos 7:24, otra cita. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nuevamente tristeza porque fallo, continuamente fallo y ya estoy cansado de fallar al Señor todo el tiempo. Como decía Víctor, ¿no? En el ejemplo de esta mañana de Pedro, nos comprometemos, pero a las 3 horas ya estamos pecando. Usted siente pena por esa actitud, llora. 1 Corintios 5:2, por favor. 1 Corintios 5:2. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? En vez de lamentarse, había vanidad. En vez de lidiar con el pecado, lo habían tolerado. Hermanos, parece que en nuestra teología y en nuestra vivencia, por favor, esto quiero que lo entienda bien, no quiero que se malinterprete. ¿Sí? Parece que le hemos hemos desbalanceado el tema de la gracia, ¿sí? Entonces todo solucionamos con la gracia y le damos muy poca importancia al pecado realmente, ¿no? No sentimos pena y menos lloramos por el pecado y solucionamos con la gracia. Entonces, no tenemos esa sensibilidad, no hay dolor, no hay suficiente dolor por el pecado mío, por el pecado entre nosotros. Hermanos, yo creo que debemos experimentar más tristeza, esa tristeza que es según Dios, ¿sí? El hermano Marco Matix, el pasado domingo, habló de la historia de la iglesia y mencionó a un misionero, David Brainerd. Entonces yo lo googleé y encontré el diario de él, hermano. Así es que te lo recomiendo. Es un diario que te va a dejar todos tus años de militancia en la iglesia. Es nada comparado con la vivencia de este hombre, con la espiritualidad que anhelaba David Brainerd. Está a un clic, googlealo y así como yo vas a poder descargarte el diario de él. Y quiero leer una porción de este diario. Durante mis devociones matutinas, mi alma se sintió extremadamente tierna y lamenté y lloré mi gran pecaminosidad y vileza.
solo eso, ¿no? Este hombre dice que en su devocional él se sintió muy sensible al Espíritu del Señor y él fue confrontado al punto de llorar por su excesiva pecaminosidad, dice él. Entonces, hermanos, nosotros debemos experimentar ese tipo de tristeza que es según Dios. Entonces, los que lloran, dice, serán consolados por el único consuelo que puede aliviar su congoja, es decir, recibir el perdón gratuito de Dios por nuestros pecados. No nos olvidemos que consolación es uno de los oficios del Mesías. Él iba a venir a vendar a los quebrantados de corazón. Sí, lo que leímos antes, Isaías 61:1. Entonces, hermanos, es importante esta actitud. Ya llegando al final, me gustaría ilustrar nuevamente Lucas 2:25, otro personaje medio anónimo para nosotros, Simeón, pero escuchemos lo que nos relata Lucas de él, Lucas 2:25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba que la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces Simeón sabía, esperaba al Mesías, y él sabía que el rol del Mesías, uno de los oficios del Mesías, es que él iba a ser el consolador, que iba a venir a vendar a los quebrantados de corazón. Hermanos, el Señor quiere derramar, quiere curar nuestras heridas. Él quiere darnos paz a nuestras conciencias, nuestra conciencia llena de cicatrices, llena de heridas, porque, hermanos, nuestras historias no son fáciles en muchos casos, ¿no? Y hermanos, hay sufrimiento, hay dolor. El pecado causa estragos por todo el mundo. Entonces, hermanos, yo quiero terminar diciendo que esta tristeza va a recibir consolación, ¿sí? Apocalipsis 7:17 para finalizar. Apocalipsis 7:17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, las lágrimas que podamos derramar, el Señor las va a tomar muy en cuenta. Seamos sensibles a lo que el Espíritu del Señor quiere hacer en este tiempo. No perdamos esa bendición que está por este remover que hay en nuestra historia, en nuestra sociedad. Que el Señor bendiga su palabra. Bien, hermanos, gracias al Señor por su palabra. Un día más que podemos escucharla y aprender, ¿no?, sobre la sensibilidad que debemos recuperar en cuanto a nuestro pecado, en cuanto a las fallas que tenemos como creyentes, y que podamos ser más sensibles a esto, ¿no?, delante del Señor, y procurar vivir una vida agradable para Él y estar cada día conscientes de eso, ¿no? Vamos a terminar este tiempo, hermanos, orando y agradeciendo al Señor por su palabra, ¿no? Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque en tu voluntad aún podemos reunirnos, inclusive por este medio, y poder escuchar tu palabra
Señor, y poder atesorarla también en nuestro corazón. Ayúdanos a cada día buscarte y ser sensibles, Señor, al fallarte y poder, Señor, mejorar cada día nuestro carácter, nuestra vida, nuestro accionar con nosotros mismos, en la familia, con nuestro prójimo. Te pedimos, Señor, que seas bendiciendo nuestras vidas. Bendice a cada uno de los que están podido conectar y también a aquellos que no han podido, Señor, a aquellos hermanos. Señor, bendice cada hogar de acuerdo a tu voluntad y te damos gracias en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.